26. Vamos a empezar del 30. Nos hemos quedado en la Pascua que estaba celebrando el Señor con sus discípulos, y ahora iba a ir rumbo al Monte de los Olivos, ¿verdad? Hay un lado, una parte del occidental del Monte de los Olivos que se llamaba Getsemaní, ¿verdad? Y ahí va a sufrir el Señor, ¿verdad? La agonía, el dolor, va a haber la copa de la ira de Dios. Fíjense que se iba, ¿para qué es una copa, no? ¿En qué se sirve? Para tomarla. Se iba, ¿verdad? No es que Dios, ¿verdad? No es que Jesucristo estaba diciendo, no, yo no quiero ir, no, es que, no. Diciendo, Señor, no hay otra forma, ¿verdad? De hacer esto. Pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y al Señor le plació de esa manera a dar a su Hijo, y que su Hijo, como hombre, déjeme decirle, sintiera la agonía, sintiera una profunda tristeza en su corazón. Dice la Escritura que dice, estoy entristecido hasta la muerte, fíjense. Que iba a sufrir una agonía ahí en el Getsemaní, que le decía al Señor, Padre, que le oró 3 veces y le dijo, pasa de mí esta copa. Si es posible, le dijo claramente, si no, no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y tiene significado, el ir al Getsemaní. Y no era la primera vez que iba ahí, dice que iba al lugar constantemente, si leemos. Era un lugar donde él podía estar para orar, para interceder. Y fíjese, se lleva a los discípulos para que le ayuden. Pero a unos discípulos, si se dan cuenta, dice que estaban cansados, llenos de sueño, y no podían velar con el Señor, ¿verdad? Y entonces nos hace entender el Señor de que tenemos que acercarnos al trono del Señor. Para allá, dice, gracia en el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Y aquí Pedro dice, no, Señor, yo me voy contigo, no te negaré, ni nadie, si es posible, iré hasta la muerte, le dice. Pero el Señor le dice, ay, Pedro, te digo desde ahora que me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y dijeron los demás discípulos, no, pues también nosotros, dice, no te vamos a negar, Señor. Pero al ver que el Señor siempre les decía, no, Pedro, ahorita vamos a ver por qué le decía algo bien importante cuando hemos leído, ¿no? No solamente a Pedro le dice que lo iba a zarandear como a trigo, sino a los demás discípulos también, más que como fue Pedro el que preguntó por eso, pero aún todos iban a pasar esa zarandeada. Así que mi hermano, prepárate para la zarandeada, que el Señor te quiere, porque dice que el Señor quiere el grano limpio en su granero. Déjame decirte, entonces, el Señor siempre va a limpiar su trigo, y aún va a usar hasta el mismo Satanás, porque fue y le dijo, le pidió permiso al Señor Jesús para zarandearlos como a trigo, dice, claro, pero era para que no dependiéramos siempre de nuestras fuerzas, hermano. Y en esto mismo, en la oración del Getsemaní, acuérdense que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, pero nos estaba dejando ver su humanidad, hermanos, aquí en este momento, que estaba orando como un hombre. Por eso le dijo, Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Fíjese, como hombre, porque como hombre tuvo sed, hermanos, que le dijo a la samaritana, dame de beber. Fíjese, y aún como Dios decía, el que venga de mí, dice, no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida, dice que descendió del cielo. Tuvo hambre también, comió, ¿verdad? Y aún cuando se les aparece después de la resurrección, tiene hambre el Señor.
iban a comer el pescado, dice. Entonces es importante ver que como hombre también no se puede entender las necesidades, las circunstancias que el Señor hace en nuestras vidas y que nos enseña a depender de Él siempre. No en tus fuerzas, mi hermano, sino en las fuerzas del Señor. Que Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante, a seguirle al Maestro, porque es a Él al que seguimos, las pisadas de Él. Es el testimonio del Señor Jesús que seguimos. Es importante estudiar estos versículos, estos evangelios, que cada quien, como Mateo, Lucas, Marcos, Juan, si usted se da cuenta, solo Mateo, Marcos y Lucas hablan del Getsemaní, Juan no lo habla. ¿Verdad? Si usted lo lee después, detenidamente. Es algo que estudiando dije, wow, ¿cómo es que Juan no habla del Getsemaní? Los otros tres sí hablan. Y hablan cada quien de una respectivamente. Es como, y alguien lo vio. ¿Se acuerdan cuando Judas le estaba diciendo, o todos ellos, quién es, maestro? ¿Quién es el que te va a traicionar? ¿Verdad? Y fíjense, no lo dijo a voz, va a ser él, no, sino que se acercó así muy pegado, como pegadito. Judas dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. No, imagínense, lo vieron corriendo a salir a Judas y dijo, no, ¿dónde va? Y acuérdense que era el tesorero. Muchos dirían que los discípulos, a lo mejor se va a dar de comerle a los pobres para hoy en el día de la Pascua, ¿no? No, iba por 30 monedas de plata. Dice que al momento que cuando estaba ahí, dice que la escritura que dice que Satanás entró en él. Fíjese. Entonces la importancia de ver de que no es porque todo aquel que confíe y diga, ay sí, yo amo a Cristo, lo sigo. Dice la misma escritura, el Señor Jesús, los discípulos de Él van a dar hasta su propia vida, hermanos. Y vemos aquí que vamos a ver el arrepentimiento de Pedro, ¿eh? Y en cambio, a la escritura también habla del arrepentimiento, dice mucho de Judas, pero más que arrepentimiento era un remordimiento. Porque un arrepentido llora, se postra, no se va y se mata y se quita la vida, hermano. Entonces vamos a tomar Mateo 26:30. La palabra dice así del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Después de qué hicieron cuando acabaron la Pascua, cuando acabaron de cenar, la cena, cantaron el himno, dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Lo puede ver estaba ahí el mismo Señor Jesús citando Malaquías 13:7, Zacarías 13:7. Púntelo para que lo estudie después. Dice, pero después que haya resucitado, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense lo que le está diciendo ahí. Pero después de qué? Que yo sea resucitado. Fíjense, Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Lo mismo. Todos dicen, no, maestro, no te vamos a negar. Por aquí lo arrestaron y dijeron, vámonos cada quien para su casa, dijo. ¿Verdad? Patitas, ¿para qué las queremos? Dice. Y como siempre, ¿no? Pedro, el alborotado, el que no, ahora sí como dice la hermana conmigo, la blanca, corriendo, ¿no? Ya, no, maestro, yo voy a ser el primero, yo no voy a negarte, dice. Y vemos la escritura, ¿no? Conoce el Señor Jesús
nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y le dice Pedro, y una vez te digo, 3 veces me vas a negar primero antes que cante el gallo. ¿Verdad? Y los demás discípulos le dijeron, pues sí. Pero dice, aquí Mateo lo está describiendo de una manera, ¿verdad? Diciendo, pues, que tenemos que depender del maestro. Pero fíjense lo que dice en Lucas, vamos a ver en Lucas 22, de lo que le estaba yo hablando hace rato. Lucas 22. Fíjense lo que dice aquí Lucas, lo que describe, ¿no? En Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, o Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjese, Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjese, cuando leemos aquí donde dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. No dijo para zarandearte, ¿verdad? Para zarandearos, dice, como a trigo. O sea que se estaba refiriendo a todos mis hermanos, no solamente a Pedro, sino a todos, ¿verdad? Y como dice, como a trigo. Fíjese, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando limpiaban el trigo, dice que lo agarraban desde arriba y lo empezaban a azotar para que se limpiara el trigo, mi hermano. Fíjense qué importante, Y aquí se lo voy a leer en una traducción que lo dice muy bien. ¿Ya? Dios habla hoy. Perdonará la palabra de Dios para todos. Dicen, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes. Vea ahí como dice, Vea, Simón, mira que Satanás ha pedido, ¿qué ha pedido? Permiso, porque ni aún Satanás se rige por sí solo, mi hermano. Dice, para sacudirlos a ustedes. No dijo a ti, a ustedes, como a un campesino sacude la paja de los granos del trigo. Fíjese. Y para que se caiga eso tenía que hacerlo de arriba hacia abajo, limpiarlo. Dice, pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes, dice. Compruébales, ¿verdad? Que la zarandeada te va a ayudar a ti a ser más fuerte, confiando ¿en quién? En Dios. Fíjese. Y ahí le dice, no, pues yo estoy listo a ir contigo a la cárcel. Estoy dispuesto a morir por ti. Y ahí le dice, pero Pedro, antes que cante el gallo esta noche, me negarás 3 veces, le dice. Entonces, vemos bien importante algo aquí. Como Pablo también, si se acuerdan, ¿verdad? Dice que el Señor le dio un aguijón en la carne para que no se enalteciera, dice, para que no se enalteciera. ¿Y cuántas veces le rogó también? 3 veces. Y le dijo, bástate en mi gracia. ¿Sabe qué quiere decir bástate en mi gracia? Porque tu debilidad se perfecciona, dice, en mi poder. O sea que no va a ser de tus propias fuerzas. Esa es la debilidad de uno. Que a veces que digo, no, yo soy bien fuerte, yo todo lo puedo. No. La debilidad tuya cuando seas, ¿verdad? Un discípulo del Señor, siempre
te vas a tener que someter a Dios, a orar. Lo principal aquí nos está enseñando el orar, el estar en la comunión con Dios. Fíjese, orar, no el de declarar, no el de decretar, no el de exigirle a Dios, sino orar, hablar con Dios. Aquí Jesús está dándonos un ejemplo claro de la oración, mi hermano, decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero hoy en día los cristianos, Señor, reprendemos, atamos todo eso. Nadie quiere padecer por el Señor ahora. Dice el mismo Jesús, padeceréis por causa de mi nombre. Y aquí Jesús les va a enseñar algo muy importante, hermanos. Vamos a aprender. Dice, seguimos ahí para empezar y dar nota. Aquí dice en el Mateo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí, ¿y qué? Y oro. Getsemaní. ¿Qué quiere decir Getsemaní? Prensa de aceite. Para sacar el aceite tenía que ser prensado, tenía que ser molido, mi hermano. Exprimido, dice. Ve ahí por qué el Señor iba a sufrir ahí la agonía, dice. Y vamos a ver aquí que dice que tanto fue esa agonía, dice que hasta sudó gotas de sangre, mi hermano. El dolor en su humanidad, no en la divinidad. Un cordero, dice, que iba a ser perfecto. Dice que Jesucristo nunca conoció pecado, dice las Escrituras. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo ¿qué? Pecado, dice. ¿Qué es entonces, qué es el Getsemaní? ¿Qué quiere decir? Prensa de aceite. Es un lugar, dice, a la falda del occidente del Monte de los Olivos. Dice, donde Jesús oró su agonía, con agonía poco antes de ser arrestado, dice. ¿Vean? Como estamos leyendo, Mateo 26, 36, Marcos 14, 26, ¿vean? Lucas 22, 39, lo estamos leyendo. Dice también que hay unos árboles, no están todos, ¿verdad? Dice que en un tiempo un tal Tito hizo que cortaran todos los árboles de alrededor de Jerusalén. Fíjense. En la ciudad dice 70 años después de Cristo. ¿Verdad? Entonces, pero de que hay unos árboles ahí, hay unos árboles, ¿verdad? Y ahora ahí dice que hay una iglesia, fíjese, ¿verdad? Fíjese que lo más lamentable, ¿no? Que ahora cada quien del huerto ahora dice que ahora han agarrado los católicos, los ortodoxos y los cristianos. Cada quien se ha dividido una parte de ellos, de esos montes de los olivos. Fíjese, ¿no? Eso es importante ver, dicen. Pero ahí los árboles únicos fueron testigos de la agonía, del sufrimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban dormidos, dice. Fíjese, ¿no? Ay, santo. Y vamos a seguir, dice. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjese, ¿no? ¿Sí qué? ¿Qué dijo los que estaba qué? Angustiando en qué? En gran manera, fíjese, Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese lo que le dice ahí. Mi alma está muy, ¿qué? Triste. El alma. ¿Sabe qué es el alma? El intelecto de nosotros. Donde están los sentimientos. Donde están la facultad de razonar. Donde cuando hay un dolor tuyo. Fíjese. Y aún mismo el mismo Señor Jesús dice que en la Biblia que Jesús lloró cuando Lázaro murió. Pero no había llorado como nosotros lloramos. Fíjese algo bien importante. Sino lloró por la causa del pecado que hace. Dice que la causa del pecado, ¿qué es? Muerte. Al ver a su amigo morir, dice, ¿por qué? ¿Murió qué? En pecado, mi hermano. Lo que hace el pecado en cada humanidad. Entonces, fíjese, esa es la facultad del alma. Dice, mi alma está muy triste. Fíjese. Cuando a uno le pasa algo, un ejemplo, a algo de sus hijos, no se abate, se congoja, ¿no? Como que le dijera, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? O se nos muere algún familiar y hay un lloro inconsolable, ¿no? Pero no es el mismo lloro que hacía Jesús cuando murió Lázaro. Y aquí cuando dice, mi alma está muy triste, fíjense. Está triste, dice, va a estar triste, dice. Dice, hasta la muerte. Él sentía la agonía en su cuerpo, mi hermano. Sentía el dolor que iba a empezar a sufrir al ser arrestado. Porque mire esa noche tan fría. Dice que era una noche fría, ¿eh? Estamos hablando de donde, fíjese, tanto que el Señor sudó, dice. Y era una noche tan fría, a estar intensamente orando con fervor, ¿verdad? Muchos de nosotros vemos la pasión de Cristo, ¿no? Y vemos ahí la culebrita acercándose, ¿no? Y diciendo, no dejes que te pase nada de esto. No. Dice que estaba orando con el Señor, con Dios, con su Padre. ¿Para qué? Para ser fortalecido. Y vamos a ver, dice que un ángel del cielo descendió para fortalecerlo, para darle esa fuerza interior, hermano. Porque humanamente, mire, si usted se da cuenta, si llegamos a alcanzar a leer, cuando lo llegan a arrestar, ¿verdad? Vimos. Dice que Pedro, ¿verdad? Eso lo habla solamente en Juan, ¿eh? Las otras dice que un hombre sacó solamente su espada. Eso es para que leamos. Dice que un hombre sacó la espada y en Juan dice que era Pedro. En el Evangelio de Juan, para que lo lean. Para que digan, ay, no me estará mintiendo. Para que tomen nota y sigan estudiando la palabra. ¿Verdad? Entonces dice que un hombre sacó la espada y le cortó dice, al que iba con el sumo sacerdote ahí, su ayudante. Fíjese. Y le dijo, Pedro, ¿verdad? Así no es nuestra lucha. Porque dice, porque yo puedo orar a mi Padre y nos puede mandar legiones de ángeles. Fíjese, solo Él tiene la potestad de orar, ¿verdad? Y decirle al Padre, mándame ángel. No, tú y yo, como por ahí a veces nos han enseñado. Déjame decirte que no. Por eso el Señor nos está enseñando claro en el Getsemaní el orar. Si dice el Padre, vas a pasar esta agonía, fíjate que no vamos a igualarnos a Jesús, jamás. Porque Él en esa agonía era por la muerte, era por el pecado, era por la copa de la ira que iba a caer sobre Él. Que esa copa de la ira era el pecado, mi hermano. Y déjeme decirle que la ira de Dios viene otra vez a este mundo. Pero ya una sola vez, dice, hubo un sacrificio. Y para siempre, dice la Escritura en Hebreos. Y todos los que creyeron, ¿verdad? Les dio la potestad de ser sus hijos. De ser salvos por gracia.
Entonces imagínense, hermanos, la segunda venida. Va a caer la copa de la ira nuevamente. Y ya no va a haber nadie ahí. Entonces es muy importante, hermanos. Como estaba tomando la Santa Cena, el Señor dice: yo ya no más tomaré más de la vida sino hasta allá, en el reino de mi Padre. Hermanos, lo que tú y yo hagamos, hagámonos con amor. ¿Vas a pasar dificultad? Sí, vas a pasarlas. Pero tu ayuda, tu fortaleza es de Dios. No nos vamos a igualar jamás al Maestro. Déjeme decirle que no vamos a hacer mayores cosas que el Maestro tampoco. Cuando la Escritura se refiere y harán cosas mayores y ojos que no vio, dice la Escritura, se está refiriendo a la palabra, mi hermanos. A esas cosas se refería la palabra. Pero no, ahora entendemos todo transquiversado, mi hermano. Y aquí el Señor dice: mi alma está batida hasta la muerte. Sentía en su humanidad. Fíjese, en la humanidad de un ser humano, ¿verdad? Pedro aquí a lo mejor lo estaba negando. Después sí se iba a cumplir lo que había dicho: voy a morir hasta por ti. Que sí murió por él, pero ya era un discípulo así que hecho y derecho, mi hermano, que dijo: yo voy a dar mi propia vida, dice. Porque en ese momento corrió, lo negó, y después dice la Escritura que lloró amargamente. Y se arrepintió, dice que se postró y dice: arrepentido lloró. Arrepentido se convirtió. Pero en cambio Judas, mi hermano, no hubo un arrepentimiento. Fíjese, y vamos escuchando un poco, leyendo las Escrituras. Fíjese, ¿por qué los mismos sacerdotes, cuando arrestaron a Jesús y aún cuando fue crucificado y sepultado, todavía tuvieron que pagarle a los guardias para que le dijeran que no ha resucitado, que le habían robado los mismos discípulos? Y déjame decirle, dice que hasta el día de hoy creen eso los judíos. Ay, cómo la veo. No fue nomás allí y ya. Por eso, porque los sumos sacerdotes todo eso planearon. Y del diezmo lo pagaron. Exactamente. No, y eran tan, hermanos, eran tan extremadamente, como se dice, ritualistas. Ahora sí, como se dice, religiosos, que cuando le dijeron, cuando regresó las 30 monedas de plata, Judas le dijeron ellos: no hay que echar unas ofrendas, porque es santo lo de ahí. Fíjense todavía los descarados, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay que de ese dinero compraron, creo, las mismas, ahí donde se murió Judas también, porque ellos mismos compraron el donde se llama el campo de sangre. Fíjese. Entonces, fíjese, ¿no? Es importante, hermanos, tomar las Escrituras, ir leyéndolas poco a poco, y nos enseñan, hermano. Es como aquí cuando habla de las gotas de sangre. Uno no se puede aferrar, y bueno, yo lo digo porque yo le decía a mi hermana: no, es que dice como un símil, pero más que un símil es literal, hermano, porque ahí dice como gotas de sangre, pero más que un símil, ¿ah? Es que es un símil que se aparece, ¿no? Como que si fuera, es más que un símil, es literal, hermano, que sí sudó gotas de sangre. Ahorita le voy a decir cómo se llama eso, ¿verdad? ¿Y sabe por qué le sucede? Por tan fuerte, es como una presión tan fuerte en el cuerpo, como si fuera, es como la ciencia hoy le llama un estrés tan emocional, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese día cuando estaba así o a uno, ¿no? Cuando le da un Bell Pulse, ¿qué se llama? Me dicen: usted tenía Bell Pulse. ¿Qué es eso? Es algo emocional, usted está estresado. Digo: ¿de qué? Yo no estoy estresado de nada. Fíjese, pero es tan emocional que los nervios como que se endurecen y quedan así, y solitos otra vez se van acomodando. Toma tiempo. En cambio esto igual, del sudar, es algo interior, dice que es tan duro, como una agonía dura, que el sudor
que las glándulas sudoríficas, como se llama, se penetra el aceite, la sangre, sin hacer daño, sin hacer agujeros, nada. Se transmite la sangre y empiezan a sudar sangre. Y eso es lo que hizo el Señor. Ahorita les voy a decir cómo se llama aquí. Aquí la encontré mejor. Y vamos a seguir, dice en el 38. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice. ¿Sino qué? Como tú, dice aquí. ¿Qué dice? No se haga mi voluntad, sino como la tuya, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Fíjense, al momento de ir a orar, es algo que el Señor Jesús tenía. Si leemos, ¿verdad? En Lucas, apúntelo por ahí. Dice en el Lucas, yo aquí lo tengo más rápido, ¿no? 22:39, dice, y saliendo se fue como solía. Vea lo que dice ahí. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, que el Señor estaba constantemente ahí. Le gustaba ir al monte. ¿Verdad? Entonces, a orar, fíjense, a orar. Y aquí en Mateo dice, un poco dice, y yendo un poco delante, se apartó, como quien dice, de los discípulos, ¿verdad? Se postró sobre su rostro. Ve ahí la reverencia, la actitud que tenemos que acercarnos hacia Dios. El favor de decirle, no se haga mi voluntad, sino como tú, Señor. Es algo tan importante que ha de aprender el cristiano, hermano, a acercarse al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia, dice la Escritura, en el oportuno socorro. No para exigirle ni decirle reprendemos, sino que se haga tu santa voluntad, mi Dios. Porque dice la Escritura que todas las cosas les ayudan para bien a los que le aman, a los que son hijos de Dios y han entendido. Y decirle que todo lo que pasa en su vida, mi hermano, es con un propósito. Que algo que nos quiere enseñar el Señor, para que se glorifique en nuestra vida y para que nosotros dependamos de Él y siempre honremos su santo nombre. Aquí Jesús nos está enseñando, no podemos depender de nuestras fuerzas, ¿verdad? La gente hoy en día, mire, a veces se llama ser cristiano y dice, tengo depresión, tengo cristianos con ganas de suicidarse, hermanos. Pero lo único que te puede hacer libre es el Señor. Si tú te acercas confiadamente, dice, al trono de la gracia. Porque en ese momento difícil vas a hallar socorro, auxilio. Pero cuando el Señor te dice, como a Pablo, no, así te quiero. Porque tu debilidad, dice, ¿cuál es tu debilidad? Que te me puedes enorgullecer y que piensas que en tus propias fuerzas tú todo lo puedes hacer, le dijo. Mejor quédate así. Así te quiero, porque así me sirves más. ¿Eh? Que Dios sana, hermano, sí. A Dios le place sanarte. Que no te quiere sanar porque te quiere mantener. A que se haga su voluntad, no la de nosotros. El cristiano que se mete a estudiar las Escrituras va conociendo más a su Creador. Cuando nomás lo pasa por encima, mi hermano, o por aquí el predicador te dice, no, tú no tienes derecho a padecer ya. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que vamos a padecer? ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, tú que sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo? Fíjese, siendo un buen soldado de Jesucristo va a sufrir.
penalidades, fíjense. Por eso le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Hoy en día hay que cuidar de lo que enseñamos. Porque me dicen, no vamos a tener excusa delante de Dios. Ni vamos a decir, es que, bueno, el pastor así me decía. No, que el hermano a mí me decía así, a mí me enseñó así. No, hermanos. Cada quien de nosotros tiene que escudriñar las escrituras. ¿Por qué cree que estos hombres, estos discípulos, estos 11, una vez de que resucitó el Señor y los mandó a predicar el evangelio, dijeron, bueno, no puede ser que estemos sentados, hay que dar a conocer a Jesucristo, no darme a conocer a mí, que como sano, que como hago liberación, y que agarro mi saco y se lo aviento a aquel, y que lo lleno de la unción, y no, eso no. Aprendiendo algo bien importante, fíjense. Cuando Elías, ¿verdad?, a Eliseo le dijo, pídeme lo que quieres, que le dijo, doble porción. Pero cuando le dio el manto, como ahora muchos están un poco le dio el manto, ¿sabe lo que le estaba diciendo Elías? Tú vas a ser mi sucesor. Fíjese, el sucesor de quién, de Elías. Fíjese, ¿no? Grande cosa has pedido, Eliseo, le dice. Fíjese, Pero imagínense, cuando a Jesús nos dice a nosotros, sígueme, toma tu cruz. Incluso en la Biblia le dice a uno, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad? Ahí, como diciendo, hermano, hay un juego de palabras, ¿no? Muchos dicen, deja que sus muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos, ¿verdad? Cuando le dicen, no, déjame despedirme de mi familia porque me tengo que ir. Y le dicen, no, tú sígueme. Y deja que aquellos muertos, ahora sí literalmente, entierren a aquellos muertos, dice. No es que se contradiga Jesús ahí, no. Eliseo porque iba a ser el sucesor de ¿quién? De Elías. Pero cuando a ti te dice Jesús, sígueme. Una vez que tú agarras este arado, mi hermano, hablando como hablaban ellos, lógico, porque yo creo que digo, aquí yo nunca he sembrado nada, así que ni sé agarrar nada, así que no me vayan a mirar a mí y dicen, hermano, agarraba. Porque siempre, acuérdense, Jesús hablaba así, la escritura habla así, a veces metáforas, a veces te da un ejemplo de la vida, ¿no? O como se dicen las ¿cómo se llama? Por parábolas, ¿no? Que son ejemplos de la vida. Analogías, exactamente, hermana, gracias. Entonces, pero imagínense un ejemplo, el hermano viene de ciudad y diga, ahora sí ya voy a servir al Señor, ¿no? La escritura dice que ya he agarrado el arado, así que era una forma de decirlo en ese tiempo, que no te puedes voltear hacia atrás, mi hermano. Si eres un verdadero discípulo del Señor, ya no puedes voltear hacia atrás. Ay, sí. Entonces imagínense, uno desde que 1 añito, 3 añitos, 4, ya no. Aquí la hermana y yo, que nos ayude el Señor ahora sí, porque Señor, no me has metido. ¿Verdad? Pero no es por mis fuerzas, ni de las fuerzas de la hermana, sino hay que confiar en la palabra del Señor. Y sobre todo, seguir nosotros preparando al pueblo, siguiéndole, enseñándole la palabra, y sobre todo aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a seguir porque se nos va a ir la noche. Bueno, no hay prisa. Dice en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, le dijo. Fíjense, sus discípulos no es porque
Bueno, no quiero orar, ya no. No como ahora que hay discípulos que llegan y se sientan, ora por mí, hermano. No, imagínense. No, que ay, o le llaman por teléfono, hermana, por ahí le pongo mis peticiones y ahora usted por mí. No. Estos discípulos estaban habían tomado la cena con el Señor, habían caminado con Él, y ya se había dicho una noche fría, entonces da a entender de que estaban cansados. ¿Verdad? Pero aún el Señor le dice, aún en lo más cansado de tu cuerpo, dice, no has podido velar una hora conmigo. Pero dice la Escritura que ellos estaban cargados de sueño. Usted cuando está cargado de sueño, ¿qué hace, hermanos? Se duerme, ¿no? Y aquí he visto luego se duerme, ¿no? Porque están cansados, ¿no? O cargados de sueño, ¿verdad? Pero lo importante, les digo, que aquí el Señor nos entiende. Una cosa que yo lo agarramos de costumbre, ay, la iglesia va a dormir. No, eso no. Dice que aquí estaban cargados de sueño, ¿verdad? Por eso le dice, ¿no has pedido velar una hora conmigo? Dice. Seguimos, dice en el 41, velad y orad, dice, para que no entres en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero fíjese lo que dice ahí, pero la carne es débil. Tampoco nos vamos a agarrar porque muchos dicen, ay hermano, usted cree que caí, la carne es débil, dice. No se está refiriendo aquí a eso, hermano. Fíjese lo que le está diciendo. Velad y orar, dice, para que no entréis en ¿qué? En tentación. La tentación, déjame decirte que va a venir a tu vida, ¿eh? La tentación va a venir a tu vida. Pero si tú no has velado, no has orado, si tú no has escudriñado la palabra, son dardos del enemigo que también está ahí el enemigo, dice, como león ¿qué? Rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién hacer caer, dice la traducción más, ¿verdad? A ver, ¿quién cae? ¿En qué? En pecado. ¿O quién va a pecar? ¿Verdad? Entonces, es importante, y le dice ahí, dice, al espíritu la verdad está dispuesto, dice. ¿Pero qué dice? Pero la carne es débil, dice. O sea que estaban dispuestos a orar, pero con un cargadero de sueño. No vengas y tú digas, ay, son las 3 de la mañana. ¿Verdad? Porque hay muchos que hacen primero sus cosas y después dicen, ahora sí voy a orar. Y cambian rendido, ¿no? ¿Verdad? Debería ser viceversa, ¿no? Algo bien importante, hermanos, para nosotros. Mire que el orar no es de que te la agarres 2 horas ahí, va orando. En el día, en la mañana te levantas, puedes orar. ¿Cuánto? Podemos orar, digo yo. 10, 20 minutos, mediodía, 20, 30 minutos. Alguien, mire hermano, los religiosos, un ejemplo, nada más. Si usted se da cuenta, los musulmanes siempre agarran, donde quiera que les agarre la tarde, porque ya tienen una hora, se tienen su trapito y empiezan a orar delante del tercero. Imagina, y aquí uno, ay hermano, ora por mí, dicen. Imagínense. Mire hermanos, hay veces que la oración es muy importante en la vida de uno. Y ahí vamos a aprender también que siempre se va a hacer la voluntad del Señor. A quien le plazca sanar, a quien le plazca darle. Y a veces a muchos puede usted que sea tan fiel y al Señor no le quiere dar, nomás porque a él le place. Pero muchos, si yo soy fiel, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, estoy todos los días ahí, ¿y por qué no me das esto? No han entendido, hermano. Pues sí. Imagínate, de nada sirve. Pero el amor por el Señor es tan diferente. Cuando no esperas nada a cambio, déjame decirte. ¿Verdad? Entonces aquí el Señor te dice, hay que orar. Por eso es importante, mira, primero orar, porque uno a veces primero se echa 2, 3 películas y después dice, voy a orar. No, pues ya estás bien cansado, llegas del cine y estás bien, no hermanos, hay que orar siempre, en todo momento, que no nos avergüence. Mire,
Puedes encerrarte en el baño, en tu trabajo, puedes ir a un... a veces tenemos tiempo, como dice mi hijo, hasta para ver el YouTube y no podemos ver las demás cosas. Que ya para acabar, tira tu tapito. ¿Verdad? No, pero sí, porque imagínate, Jesús aquí nos está enseñando, dice que Él llegó y se postró en tierra, adoró, dijo, Señor, vengo a que tú, ¿verdad? A rogarle, ¿no habrá otra manera de hacerlo? Y Él le dijo, no, bueno, no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. ¿Y cuántas veces vamos a ver qué dijo? 3 veces. 3 veces le rogó, fíjese, dice 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, ve ahí, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oró otra vez, dice que fue, los vio, ¿verdad? Dice, no han podido velar conmigo 1 hora, dice. Y otra vez fue por segunda vez, dice, y oró, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa, vean, que es la copa, te da a entender la copa de la ira, del pecado que iba a caer sobre su cuerpo, mi hermano. Dice, no se, dice, sin que yo la beba, hágase tu. Fíjese, al beber algo amargo, que era el pecado, hermano, al entender él de que se iba a tener que separar de Dios, que la divinidad se iba a separar de él, a causa de ser hecho pecado por todos nosotros, hermanos, para darnos salvación, hermanos. Y mire, no solamente salvación, dice la Escritura, sino vida eterna con Él. Qué grande sacrificio, para hacerlo recordar diariamente, para que esté en nuestras vidas diariamente y decir, en verdad, que fue por amor y siempre lo hizo por amor. Fíjense, tiene 2. Primero hizo la voluntad del quien lo envió, y segundo era para darnos salvación a nosotros, para podernos reconciliar con el Padre. Dice el 43, vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ¿qué? Cargados de sueño. Fíjese, por eso el Señor le dice, la verdad, la carne, ¿qué dice? La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil, dice. Y dejándolo se fue de nuevo y oró, ¿qué dice? Por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansar. Ahora, ¿vino y qué les dijo? Ahora sí, duérmanse. ¿Y qué les dijo? Descansa. Fíjese, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de ¿quién dice ahí? De pecadores. Dios habla hoy, dice, se acerca el que me entrega. Levantaos, dice, vamos, ved, se acerca el que me entrega, dice aquí. ¿Y quién venía adelante? Salve, maestra, dice. Con un beso, dice, entregas a tu amigo, le dice en una versión. En una versión dice, amigo, ¿qué haces aquí? Fíjese, pero aún Jesús lo sabía, ¿no? Le dice, amigo, ¿qué haces aquí? Imagínense, por eso bien dice la Escritura, no le haber, ¿verdad? Ese hombre haber nacido, porque imagínense, muchos dirían, no, yo si tuvieron los guaraches de aquel, no, hermanos, démosle gracias a Dios, que sin verlo, creemos en Él, que tenemos esa esperanza de algún día verlo. Dice que el que quiere ser como Él se purifica, ¿qué quiere decir? Se santifica, se va a negar cada día a hacer su santa voluntad, sino hacer la voluntad también de Dios. Y vamos a ir a Lucas ahí, en el Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43,
Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice. Fíjese, ¿eh? Un ángel del cielo se le apareció ¿para qué? Para fortalecer. Pero déjame decir, no para fortalecerlo en divinidad, para darle ánimo pronto, para agarrar fuerzas. Y dice en el 44, estando en agonía, oraba, ¿qué más? Intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean lo que dice ahí, Era tanto la agonía, era tanto el sufrimiento interior, hermano, como dicen, ¿verdad? Ahora la ciencia dice el estrés, la preocupación, ¿no? No, pero era tanto el acongojo por dentro, de que ¿sabe qué iba a cargar sobre él? El pecado, mi hermano. ¿Qué es el sudor? Fíjense, lo voy a leer. El sudor, dice, aparece sobre el cuerpo como reacción para eliminar el exceso de calor o de una energía consumida en un esfuerzo, ¿no? Cuando usted corre, normal, ¿verdad? Cuando usted va. Dice, restablecido su equilibrio térmico, dice, gracias al calor consumido en la evaporación del sudor. Dice, en medicina se conoce una forma, dice, especial de sudor, vean, en medicina. El sudor de sangre, que se llama, y apúntelo ahí para que un día en sus, cuando le pregunten, pueden que digan, ¿y por qué sudó? ¿Y cuál es eso? Se llama hematidrosa, se llama la palabra, hematidrosa o diapésesis, de las dos. Sí, puede ser hematidrosis también, como dice la hermana, pero así se llama, hematidrosa o diapédesis, en el que a consecuencia de una, dice, emoción violenta o una gran excitación mental, los corpúsculos sanguíneos, vea lo que dice, escapan de los vasos sanguíneos, sin romperlos, y atraviesan los poros de la piel. Dice, atraviesan los poros de la piel. Ejemplo, dice, o aquí, durante la agonía en Getsemaní, el sudor de Cristo caía en tierra en grandes gotas de sangre. Ello ilustra su honda ansiedad ante la terrible prueba que el santo y sin mancha iba a sufrir al ser hecho pecado y maldición por nosotros en la cruz. Sé que fue algo tan intenso, ve ahí, como dice una exaltación. Por eso mi alma está muy triste. Una agonía, era un sudor, hermano, intenso. Dice que la sangre, sin dañar, sin hacerlo, sin penetrar la piel. Por eso dice que sudó gotas de sangre. Gracias a Dios que nos da aquí, para no aferrarse nada más en una cosa. Entonces, dice, para ser hecho pecado y maldición por nosotros en la cruz. Busque a alguien ahí, 2 de Corintios 5:21, y otro busque Gálatas 3:13. 2 de Corintios 5:21. Ya merito acabamos. Segunda de Corintios y Gálatas 3:13. Ahí cerquita vamos a estar. Espérame, segunda de Corintios, para no equivocarme. ¿Alguien tiene segunda de Corintios 5:21? Que lo lee por ahí. Yo ahorita lo voy a leer fuerte. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21.
Yo creo que todos buscaron Gálatas, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, ¿qué dice ahí la escritura tan clara? Como humano, nunca pecó, hermanos. Dice la escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que usted hoy fuéramos hechos, ¿qué? Justos delante de Dios, mi hermano, nos justificara por su sangre delante de nuestro Dios. Gálatas, ¿quién tiene Gálatas? ¿Qué les dije? 3:13, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Fíjense ahí, Cristo nos redimió de la maldición, ¿qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un ¿qué? Madero. ¿Ah? Ahorita vamos a acabar en ese versículo, pero vamos a acabar aquí en Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, le dice. Dice en San Marcos igual 14:42, dice, levantaos, vámonos, y aquí se acerca el que me entrega. Y entonces leyendo ahí en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué hecho? ¿Qué? Pecado. La maldición del pecado, hermanos. Porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. Y ahí le vamos a dejar, para ver el viernes, la crucifixión del Señor. Y lo que significa crucifixión. Y que, ¿verdad? Por eso dice aquí la escritura, maldito es el que es colgado en un madero. ¿Verdad? Bueno, ahí vamos a dejarle por este día y para que te venga y diga, ay, que va a seguir el viernes, ¿verdad?